aquí. Bueno, la 11, como vimos, no es una ecuación diferencial exacta. Más adelante vamos a ver si con algunos métodos descritos en esta sección podemos volverla exacta. Revisemos el problema 17. En el problema 17 resulta que sí es una ecuación diferencial que es exacta. Y vamos a ver por aquí. Acá tenemos la solución del problema 17. Entonces, básicamente lo mismo, ¿no? Identificamos nuestra función m. ¿Quién es nuestra función m? Es tangente de x menos seno de x, seno de y. Identificamos nuestra función n, que es coseno de x, coseno de y. Calculamos las derivadas parciales correspondientes y observamos que son iguales. Como son iguales, la ecuación diferencial es exacta. Y en este caso vamos a proseguir de manera diferente a como hicimos el ejercicio número 10. ¿Y qué vamos a hacer acá entonces? Vamos a integrar primero nuestra función n. Y la función n vamos a integrarla con respecto a y. Y nos queda una constante de integración que va a ser una función que depende exclusivamente de x. Integrando n nos queda que la integral de coseno de x, coseno de y por de y es coseno de x por seno de y. ¿Cierto? Solamente integramos esa partecita donde está y porque el coseno de x es constante para esa integral. Teníamos entonces de momento esa función f, pero esa función f que representa nuestra solución a la ecuación diferencial tiene aún información que no conocemos. ¿Qué información? H de x. ¿Quién será entonces h de x? Vamos a derivar f con respecto a x y eso nos va a dar mi función m. Entonces, por un lado tenemos que esa derivada parcial de f con respecto a x es m y por el otro lado tenemos que esto es la derivada de esta expresión que habíamos conseguido, ¿cierto? Es decir, esto es derivada de coseno es menos seno por seno de y más h' de x. Igualamos eso con mi función m. Y despejando h' de x, podemos observar que h' de x es solamente tangente de x, porque se simplifican esos valores de seno de x, seno de y, ¿cierto? Al despejar h'. Y si h' de x es tangente de x, entonces h, ¿quién viene siendo? Logaritmo natural de secante. Recuerden que podemos admitir otra forma para la integral de la tangente, que es menos logaritmo natural de coseno, pero es totalmente equivalente. Y listo, finalmente reemplazamos entonces esa información en la función que llevábamos, de forma que conseguimos la solución de esa manera, que es coseno de x, seno de y, más el logaritmo natural de la secante, igual a una constante. Recuerden, nuevamente lo digo, que estas soluciones son de manera implícita, ¿bien? No son de manera explícita, es decir, no vamos a escribir f igual a. Y como les decía hace un momento, observen que en la parte de arriba donde sí escribo f de x, y, no pongo un igual, sino que pongo dos puntos, ¿sí? Pongo dos puntos, porque es para hacer notar que es de manera implícita. Bueno, resulta que no todas las ecuaciones diferenciales que trabajamos de esta manera son exactas, como por ejemplo, vimos en el ejercicio 11. Pero para eso, en algunos casos, podemos recurrir a unos factores integrantes. Esos factores integrantes se van a componer de esto. Tenemos dos posibilidades. Vamos a nuevamente identificar mi función n y mi función m. Y vamos a hacer alguna de estas dos cuentas. Las cuentas serán las siguientes. Voy a calcular my, voy a calcular nx y voy a hacer toda esta cuenta. My menos nx, todo dividido en n. Y si resulta que eso es una función que depende exclusivamente de x, entonces tenemos que e elevado a la integral de esta cuenta que hicimos anteriormente, my menos nx sobre n, integrando con respecto a x, es un factor integrante para la ecuación diferencial. Es decir, que una vez que multipliquemos toda la ecuación diferencial
por este factor integrante, la ecuación diferencial se nos va a volver exacta. ¿Bien? Pero es posible que esta cuenta no sea una función que dependa exclusivamente de x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esta otra cuenta, nx menos my dividido en m, dividido en m, y vemos si eso es una función que depende solamente de y. Si es así, entonces hacemos el cálculo del siguiente factor integrante, e elevado a la integral de esta expresión y ahora integrando con respecto a y. ¿Bien? Alguna de esas dos cuentas puede que nos sirva, pero ojo, es posible que usted haga la primera cuenta y eso no dependa exclusivamente de X. Que haga la segunda cuenta y no dependa exclusivamente de Y. No todas las ecuaciones diferenciales que no son exactas se pueden volver exactas usando este método, no todas. ¿Bien? Entonces, la idea es ver cuando no sea exacta, si usando estos métodos puede volver exacta y resolverla. Si no se puede volver exacta, no hay problema. O sea, no hay problema, me refiero a que no puedo usar este método. Tengo que utilizar otro método. ¿Bien? Vamos entonces a revisar cómo funciona el método aquí. Veamos aquí un ejemplo. Entonces, tengo la ecuación diferencial. Profe, ¿no podríamos hacer el 11, volverle exacto? Ahorita vamos a revisar si el 11 permite volverse exacto usando alguno de estos dos métodos, ¿bien? Algunos de estos dos criterios, factores integrantes. Pero como les digo, es posible que no sea posible, o sea, que no podamos hacer esto, ¿no? Es posible que hagamos la cuenta mx menos my menos nx sobre n o nx menos my sobre m y ninguna de las dos sea una función que depende de una sola variable. ¿Bien? Es posible. Si eso ocurre, entonces no podemos usar este método, es decir, la ecuación no es exacta y con esto no la podemos volver exacta. ¿Bien? Es posible que eso ocurra. Entonces, para que cuando hagamos eso, no empecemos como a dudar de lo que está pasando aquí. Solamente es una posibilidad. En algunos casos que no sea exacta, vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo 4. Y miremos, tenemos una ecuación diferencial aquí. Y podemos verificar que no es exacta. ¿Bien? No es exacta. ¿Y cómo podemos verificar que no es exacta? Miren, por ejemplo, la derivada parcial de m con respecto a x, perdón, con respecto a y, ¿quién es? Es x. Y la derivada parcial de n con respecto a x, ¿quién es? Es 4x, es decir, no están dando lo mismo. Por lo tanto, no es exacta. ¿Bien? Pero hacemos ahora las cuentas. Vamos a hacer la primera cuenta, my menos nx sobre n, y reemplazamos. Entonces reemplazamos my menos nx todo dividido en m. Y observemos, esta última expresión que quedó aquí es una función que depende exclusivamente de x. No, no depende exclusivamente de x. Entonces este no nos sirve, pero hagamos la otra cuenta. Nx menos my sobre m. Hacemos entonces nx menos my sobre m y encontramos que esto es una función que depende exclusivamente de y. Sí. Como es una función que depende exclusivamente de y, entonces vamos a proceder con el cálculo del factor integrante. ¿Qué será el factor integrante para este caso? Va a ser e elevado a la integral de este resultado, de esta cuenta, ¿cierto? Con respecto a y. Y pues eso nos queda e a la 3 logaritmo natural de y, que usando propiedades de logaritmos, eso será lo mismo que e elevado a la logaritmo natural de y al cubo, y por lo tanto eso es y al cubo. Y este es nuestro factor integrante. ¿Qué vamos ahora a hacer con nuestro factor integrante? Lo que vamos a hacer con nuestro factor integrante es multiplicarla a toda la ecuación diferencial. Observen la ecuación diferencial inicial como es. Tenemos que esto es x por y por el de x, ¿no? Multiplicando por el factor integrante, que es x al cubo, ¿cómo nos queda? X por y a la 4 por dx. Y observen, acá tengo 2x cuadrado, ahora tendré 2x cuadrado y al cubo. Antes tenía 3y al cuadrado, tengo ahora 3y a la 5 y así. ¿Bien?
Entonces, ahora la idea cuál es? Que esta nueva ecuación diferencial sí es exacta. ¿Bien? Esa ecuación diferencial sí es exacta y la idea es seguir el método para encontrar la solución. Bueno, y acá nos ofrecen la solución, solamente que yo diría que hay un error acá en esta solución y es que esto no es x a la 4, sino y a la 4. ¿Bien? Pero la idea es seguir el método para obtener la solución. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Vamos a escoger algunas ecuaciones diferenciales de la lista de problemas que no sean exactas. Por ejemplo, vamos a empezar con la ecuación del problema 11 y con este método que estamos siguiendo ahora, veamos si es posible volverla exacta. Si es posible volverla exacta, la volvemos exacta y la resolvemos. Si no es posible volverla exacta, de momento nos vamos a olvidar de ella. Bien, tal vez requiere otro método. Y también lo segundo que vamos a hacer es ver que los factores integrantes pueden ser muy diversos. Ya vamos a ver a qué me refiero. Uno podría hacer un curso completo dedicado solamente a resolver ecuaciones diferenciales a partir de factores integrantes. Y de momento solamente conocemos dos factores integrantes. El factor integrante de las ecuaciones lineales, ¿cierto? Que esa era la integral de p de x de x. Y ahora estos factores integrantes que convierten una ecuación no exacta en una ecuación que es exacta. Siempre y cuando se puedan garantizar las condiciones, ¿no? Se pueda garantizar que esas cuentas dependen de una sola variable, ya sea de x o de y. Veamos entonces el 11. Y vamos a hacer la primera cuenta. Vamos a hacer my menos nx, my menos nx sobre n. Eso debería depender exclusivamente de x. A ver, my, ¿quién es? Derivada parcial de m con respecto a y. Esa derivada parcial es logaritmo natural de y más y por la derivada del logaritmo natural que es 1 sobre y queda y por 1 sobre y, 1 menos, bueno, de hecho va a quedar más x a la menos xy. Queda eso de ahí, así. Entonces tenemos ahí nuestra derivada parcial con respecto a y, la derivada parcial de n. Ahora derivada parcial de n con respecto a x. ¿Cuál es la derivada parcial de n con respecto a x? Recuerda que estamos resolviendo el problema número 11. Vayan haciendo ahí las cuentas ustedes también. Derivamos parcialmente con respecto a x. Entonces 1 sobre y es derivada parcial 0, ¿cierto? Y nos queda en la segunda parte derivada parcial con respecto a x, solamente nos queda el logaritmo natural de y. ¿Sí? ¿Correcto? Recuerda que estamos derivando n con respecto a x. Dicho esto, entonces vamos a hacer la cuenta. Si hacemos la cuenta en my menos nx sobre n, nos queda my, que es logaritmo natural de y, más 1 más x a la menos xy. Ahora el resto de nx, que es logaritmo natural de y. Y todo lo dividimos en n, que n es 1 sobre y, más x logaritmo natural de y. Bueno, ahí en el numerador podemos simplificar lo que vienen siendo los logaritmos natural de y. Pero, ¿qué pasa? Que eso que resulta allí, esa expresión que resulta allí, es una función que depende tanto de x como y. Entonces esa primera cuenta no nos va a permitir encontrar un factor integrante. Vamos a hacer la segunda cuenta. Ahora vamos a hacer nx menos my sobre m. Esto debería depender exclusivamente de y. ¿Y nx quién es? El logaritmo natural de y. Menos my, que es logaritmo natural de y. Queda entonces menos 1 y menos x a la menos xy. Todo dividido sobre quién? Todo dividido sobre m. Es decir, que esto va a estar dividido sobre
y logaritmo natural de y menos e a la menos xy. Y nuevamente hacemos la simplificación de los logaritmos naturales en el numerador y encontramos nuevamente que la expresión no depende solo de una variable, porque va a quedar menos 1 menos e a la menos xy sobre y logaritmo natural de y menos e a la menos xy. Y eso no lo vamos a poder simplificar. Bueno, les voy a mandar una foto al grupo de las cuentas que dice por acá. Y a no ser de que alguna cuenta esté mal, puedo decir que la ecuación diferencial no es exacta y además con el proceso que acabamos de ver, no se puede volver exacta. Con ese proceso no se puede volver exacta. ¿Bien? Pero bueno, acá en el libro, en la parte de los ejercicios, sí hay algunos que unas ecuaciones que pueden volverse exactas usando ese método. Y vamos a ver precisamente son estos que están acá. El problema 29 y 30 dice, compruebe que la ecuación diferencial, no, perdón, estos son de otros factores integrantes, de otros factores integrantes. Estos problemas del 31 al 36. Vamos a tener que las ecuaciones diferenciales que están allí no son exactas, pero queremos encontrar un factor integrante apropiado para poder volverla exacta y poder resolver la ecuación diferencial. Entonces, escojan algún problema entre el 31 y el 36 y lo analizamos. Escójanla ahí, vemos en el chat. Un problema entre el 31 y el 36. Bueno, ahí tenemos ya a alguien que dijo 34. Bueno, vamos a mirar el 34. Ustedes normalmente escogen el problema que parece que tiene más cuentas por hacer, o que parece más largo o más difícil. Pero realmente lo que normalmente pasa es que escogen un problema que no es tan complicado. Pero bueno, de hecho ninguno de los problemas de aquí son complicados. Tenemos el 34. ¿Qué dice el 34? Tenemos coseno de x por el de x más 1 más 2 sobre y por el seno de x por dy igual a 0. Entonces vamos a ir haciendo las cuentas. Nuestra función m de xy es, voy a ir señalando acá, nuestra función en este problema 34, nuestra función m de xy, ¿quién es? Es coseno de x. ¿Cuál es la derivada parcial de eso con respecto a y? 0, ¿cierto? Derivada parcial de m con respecto a y es 0. Ahora, el n de xy es esta expresión que está acá, 1 más 2 sobre y, seno de x. ¿Cuál es la derivada parcial de n con respecto a x? Observe que para esta derivada parcial, 1 más 2 sobre y se comporta como una constante porque estoy derivando con respecto a x. Entonces, ¿esto en qué se convierte? En 1 más 2 sobre y derivada con respecto a x de seno de x es coseno de x. ¿Bien? Coseno de x. Bueno, y uno puede hacer algunas cuentas, acá, y puede ser que las dos funcionen, es decir, el método que vimos antes. Si ustedes observan, las derivadas parciales no dieron lo mismo y por lo tanto la ecuación diferencial no es exacta. ¿Bien? Pero vamos a hacer la siguiente cuenta. Vamos a hacer my menos nx sobre n. My, ¿cuánto dio? 0. Nx, ¿cuánto dio? Esta expresión que está ahí, 1 más 2 sobre y coseno de x. ¿Y n quién es? N es 1 más 2 sobre y seno de x. Si ustedes observan,
puedo simplificar, puedo simplificar todo eso y al final eso nos va a quedar simplemente como menos cotangente de x. Es decir, tengo que la función depende exclusivamente de x. Sí. Eso nos ofrece entonces un factor integrante. Entonces, el factor integrante, ¿quién va a ser? Va a ser e a la integral de menos cotangente de x. Como les digo, el resultado de la cuenta que acabamos de hacer, de x. ¿Y cuál es la integral de la cotangente? ¿Cuál es la integral de la cotangente? Cotangente es coseno sobre seno. Eso es logaritmo natural de seno, ¿cierto? Entonces nos queda que esto es e elevado a la menos logaritmo natural del seno de x, usando propiedades de logaritmos y propiedades de una vez con la exponencial, nos queda que esto es 1 sobre seno de x. Es decir, que esto es la cosecante de x. El factor integrante será la cosecante de x. Cosecante de x o 1 sobre seno de x, como lo quieran escribir. Ahora la idea, ¿cuál es, muchachos? La idea es que vamos a multiplicar ese factor integrante por la ecuación diferencial que tenemos allí. Voy a enviarles otra foto ahí al grupo. Ahí les mando otra foto al grupo de las cuentas que llevo por ahora. Ahora, como les digo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar toda la ecuación diferencial por el factor integrante que es cosecante, ¿bien? O 1 sobre seno. Observen, si yo multiplico toda la ecuación diferencial por 1 sobre seno, me queda en la primera parte coseno sobre seno, que es ¿quién? Cotangente. Voy a poner acá multiplicando la ecuación diferencial por el factor integrante, tenemos cotangente de x por dx, porque recuerde que ahí que vamos a tener precisamente coseno sobre seno, que es cotangente, ¿no? Y si multiplico esa segunda expresión por cosecante de x, es decir, 1 sobre seno, se nos va a ir el seno de x, ¿cierto? Es decir, nos va a quedar más 1 más 2 veces 2 sobre y por el de y, igual a 0. Si ustedes ahora identifican la nueva mx y la nueva, perdón, m y la nueva m, ¿quién es? Es cotangente de x. La derivada parcial, vamos a ponerle ahí eso m, esto m. La derivada parcial de m con respecto a y es 0, porque depende exclusivamente de x. Y la derivada parcial de n con respecto a x es 0, porque depende exclusivamente de y. Es decir, que ahora la ecuación diferencial sí es exacta. Y como ahora la ecuación diferencial sí es exacta, podemos resolverla como lo estábamos haciendo hace unos momentos. Es decir, este proceso nos sirvió para volver la ecuación diferencial que no era exacta, volverla en una ecuación diferencial que sí es exacta. Bien, ahí les envío también al grupo. Y con eso entonces hemos vuelto la ecuación diferencial en exacta.